Hoy estudiaremos la palabra de Dios con el tema Los que valoran los mandamientos de Dios. Hoy en día, muchos desastres están ocurriendo a nuestro alrededor, especialmente el nuevo coronavirus, que es como la neumonía, está amenazando al mundo entero. ¿Qué dice la Biblia y qué está profetizado sobre esto? Estudiemos la palabra de Dios al respecto. La profecía de Isaías nos dice la razón principal de este desastre. Dios profetizó, ya que desobedecieron mis leyes, estatutos y decretos, proliferan muchos desastres sin precedentes. Hay muchos desastres a nuestro alrededor. Uno de ellos es la enfermedad, guerras, diversos incidentes y accidentes también son parte de estos desastres. Sin embargo, Dios siempre nos protege a los hijos de Sión y nos bendice a través de su pacto y mandamientos. Incluso promete que hará misericordia a millares de los que guardan sus mandamientos. Confirmemos esta enseñanza en Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24, versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. La tierra indica a este planeta, será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, la ley del nuevo pacto, la ley de vida de Dios, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. ¿Qué pasó? Está escrito, toda la tierra, es decir, este planeta, será puesta bajo maldición y sus habitantes serán condenados. En cuanto a lo que está sucediendo ahora en la tierra, podemos pensar que es una enfermedad causada por microbios, como bacterias o amebas. Pero ¿quién creó el mundo de microorganismos? Nada puede existir por sí mismo. ¿Por qué Dios creó todas estas cosas? Si pensamos en ello, podemos encontrar la voluntad de Dios. Dios quiere que toda la humanidad obedezca sus leyes, estatutos y decretos correctamente en la tierra y que se sometan a sus leyes incluso después de entrar en el reino de los cielos. Debemos guardar las leyes, decretos y mandamientos de Dios. Al ver algunos ejemplos de desobediencia, aprendamos que no debemos pensar, esta pequeña cosa será tolerada. Conocen a los tres amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Hasta el final, no adoraron al ídolo, con la convicción de nunca violar las leyes y estatutos de Dios, aunque los llevara a un horno de fuego. Necesitamos tomarnos un tiempo para reflexionar en su fe de nuevo. No solo a través de la profecía de Isaías,
sino también en Jeremías capítulo 16, Dios nos dio la misma enseñanza. Confirmémoslo. En cualquier época, cuando la gente no obedecía las leyes, estatutos y ordenanzas de Dios, siempre llegaban varios desastres y castigos. Veamos Jeremías capítulo 16, versículo 10. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron ¿qué? No guardaron mi ley. Ninguna de las personas que nacen en esta tierra desaparece simplemente. Originalmente existían en el mundo angelical del cielo con Dios, ¿no es verdad? Ya que pecamos y vinimos a esta tierra, tenemos que obedecer todas las leyes, estatutos y decretos dados por Dios, recibir el perdón de pecados y volver al cielo. Esta es nuestra vida. Sin embargo, la gente no hace esto, solo come y bebe, considerando esta vida como todo. Para iluminarlos, cuando violan el pacto eterno de Dios, Él trae desastres. Vayamos al capítulo 44. Nunca debemos olvidar lo que nos hizo venir a esta tierra. Al llevar siempre una vida correcta de arrepentimiento en esta tierra de acuerdo con todas las enseñanzas de Dios, no debemos ser perdonados de los pecados y transgresiones que cometimos en el cielo e ir al reino de los cielos. Veamos Jeremías capítulo 44, versículo 22. Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros ¿qué? Este mal como hasta hoy. Siempre debemos recordar que sin falta hay una conexión espiritual más allá de la ocurrencia de estos desastres. La Biblia y los profetas dan a conocer las leyes, estatutos y ordenanzas de Dios. Imprimen continuamente su importancia en nosotros. También en el Antiguo Testamento había un reino que cayó completamente al despreciar las leyes, estatutos y decretos de Dios. La nación entera ignoró las leyes, estatutos y decretos de Dios y finalmente desapareció de la tierra. Con respecto a esto, veamos la historia del rey Ezequías. En cualquier época, las leyes, decretos y reglas de Dios tienen poder para revivir nuestras almas. Por eso siempre debemos vivir en la ley de Dios, la ley de la vida. Veamos cómo se destruyó todo un reino como resultado de despreciar y burlarse de las leyes, decretos y ordenanzas de Dios. En 2 de Crónicas capítulo 30, 2 de Crónicas capítulo 30, versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. ¿De quién es la ley de la Pascua? Es la ley de Dios, el pacto de Dios, ¿no es así? Celebren la Pascua. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén.
Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado, al modo que está escrito. Porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Muchos mensajeros viajaron a cada ciudad con la orden real de guardar la Pascua. En esos días, Israel estaba dividido en dos reinos, Judá en el sur e Israel en el norte. Ezequías, rey de Judá, entendió la voluntad de Dios y envió cartas a Israel en el norte con el mensaje: celebremos juntos la Pascua. ¿No éramos el mismo reino antes? El rey escribió cartas y las envió a través de los correos. Pero Israel en el norte despreció el mensaje de vida de Dios e incluso se burló de ellos. Continuemos con el versículo 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. De este modo, el rey entregó el mensaje: vuélvanse a Dios a través de correos y mensajeros. Pasemos al versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas ¿qué hacían? Se reían y burlaban de ellos. El rey Ezequías envió el mensaje: guardemos las leyes, reglas y el pacto de Dios a todo Israel a través de muchos mensajeros. Los correos iban de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón para entregar este mensaje. Sin embargo, los que escucharon el mensaje se reían y burlaban de ellos. Entonces, ¿cuál fue su resultado? ¿Qué pasó con los que despreciaron e ignoraron las leyes, las reglas y el pacto de Dios, riéndose de ellos, sin saber el significado de guardarlos? Encontremos la respuesta en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 9. En el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, Segundo de Crónicas, capítulo 30, trata sobre lo que sucedió en el primer año del rey Ezequías, es decir, 4 años después de eso. En el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Samaria es la capital de Israel en el norte. El rey de Asiria vino contra Samaria. Subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Asiria invadió el reino de Israel en el norte. El versículo 10 dice: ¿y qué pasó entonces? La tomaron al cabo de 3 años. En el primer año, el rey Ezequías envió sus correos con el mensaje: guardemos el pacto, las leyes y los mandamientos de Dios. Como no hemos guardado la voluntad de Dios hasta ahora, ¿no deberíamos hacer más esfuerzos por guardarla de ahora en adelante y volver a Dios? Aunque envió muchos correos desde Judá, en el sur, hasta Israel, en el norte, con una buena voluntad de guardar la Pascua sagradamente para convertirse en un reino bendito, el pueblo de Samaria, en cambio, despreció a los correos y se burló de ellos al escuchar el mensaje. Querían decir: hemos vivido bien sin celebrar la Pascua hasta el día de hoy, y nuestro reino se ha desarrollado mucho,
¿De qué están hablando? Los que despreciaron el mensaje sin tener fe en Dios fueron invadidos por Asiria en el 4º año del rey Ezequías. ¿Qué pasó después de la invasión? En el versículo 10 está escrito: ¿y qué hicieron los asirios? La tomaron al cabo de 3 años, en el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria. 6 años después de que se entregara el mensaje, el reino de Israel fue destruido. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Habor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Hay cierta razón para esta estrategia. Tendemos a juzgar la situación física solo con elementos físicos. Sin embargo, Dios nos hizo saber que las cosas físicas suceden debido a las cosas espirituales detrás de ellas. Veamos el versículo 12. Por cuanto la razón por la cual Israel en el norte fue capturado y destruido es que no habían atendido a la voz de Jehová su Dios. No habían obedecido a Dios y después, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. No las habían escuchado ni puesto por obra. Esto incluye los mandamientos, el pacto, palabras, estatutos y leyes de Dios. Como no los habían cumplido, el reino no pudo tener un buen resultado. Como no habían obedecido el pacto de Dios, el reino mismo desapareció de la faz de la tierra. Entonces, hermanos, ¿es un asunto insignificante guardar las leyes, decretos y estatutos de Dios? No es insignificante jamás. Cuando la Pascua se celebra una vez al año, podemos pensar: oh, es la Pascua. Cuando llega el día de reposo, simplemente podemos decir: oh, es el día de reposo. Sin embargo, todo lo que sucede en este mundo no parte de un origen físico, sino que ocurrió porque hay algo que sucedió de antemano en el mundo espiritual. Con respecto a esto, si Dios no hubiera dado estas palabras a través del profeta, la historia solo diría desde una perspectiva física: Israel fue destruido por la invasión de los asirios. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, Dios escribió la razón claramente. Esto sucedió porque no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. No las habían escuchado ni puesto por obra. El mundo tridimensional que vemos no es todo lo que existe. Si ven las palabras en el libro de Colosenses, ¿acaso no dice que cuando Dios creó el mundo, no creó solo el mundo visible, sino también el mundo espiritual invisible? Entonces, las cosas de la tierra son sombra y figura de las cosas del cielo. La razón por la que ocurren desastres en esta tierra es que hay algo que los causa en el mundo invisible. En Isaías capítulo 24, está escrito que la tierra será enteramente vaciada y devastada y sufrirá todo tipo de desastres. La razón es que la gente ha desobedecido el pacto eterno. ¿Y qué más? Ha quebrantado el pacto de Dios. Dios nos hace saber que debido a estas razones ocurrirán desastres. Colapse o no un país, mantenga un país su existencia o no, todo depende de la palabra de Dios. Podemos entender inmediatamente que el valor de los mandamientos de Dios y el peso de sus palabras nunca es insignificante ni trivial, ¿no es así? En 2 de Crónicas capítulo 30, el pueblo de Ezequías obedeció bien el pacto de Dios. ¿Y qué pasó con su reino, el reino de Judá? Después de que los asirios conquistaran el reino de Israel, llegaron a triunfar. Pero ¿cuál fue el resultado?
El reino de Judá obedeció firmemente el pacto de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Pasemos a Segundo de Reyes, capítulo 19. Podemos ver el evidente contraste entre los que obedecieron el pacto de Dios y los que no lo hicieron. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 30. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jerusalén era la capital del reino de Judá. Versículo 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. ¿Por qué Dios dio estas palabras de gracia con respecto al reino de Judá? ¿Qué hizo Ezequías tan pronto como se convirtió en rey? Estaba firmemente decidido a obedecer primero el pacto, las leyes, estatutos y mandamientos de Dios. Uno de ellos fue la Pascua. Sin embargo, el reino de Israel se rió y se burló del pacto de Dios. En contraste, todo el pueblo del reino de Judá siguió la voluntad de Dios y celebró la Pascua con gracia. Como resultado, Dios prometió que, aunque el poder del rey de Asiria podía ser mayor que el del reino de Judá, el rey de Asiria nunca entraría en la ciudad de Judá y que Dios derrotaría a todos los hombres del rey. La razón fue que la victoria no dependía del número de tropas en el país ni de la fuerza de sus armas. ¿Quién controla la vida y la muerte, la maldición y la bendición de toda la humanidad? Dios. Veamos cómo trata Dios a quienes obedecen sus mandamientos. Versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era ¿qué? Todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Como los asirios conquistaron el reino de Israel sin ningún problema, desde una perspectiva física, parecía que podían conquistar fácilmente el reino de Judá. Sin embargo, el reino de Judá estaba completamente armado con las palabras de Dios, así que no pudo ser destruido por el poder de los hombres. Dios protegió al reino todo el día. Dios trabajó todo el día para darles fuerza. Como el reino de Judá hizo esfuerzos por guardar correctamente el pacto de Dios, Dios envió a sus ángeles en la noche para matar a 185,000 hombres en el campamento asirio. Hermanos, ¿quién tiene ese poder? Dios. Ellos no pudieron ver los ejércitos del cielo, solamente vieron al débil ejército de Judá. Los asirios jamás imaginaron que los vastos y grandes ejércitos del cielo estaban de pie contra ellos. Lo mismo aplica a esta época. Todo el mundo será completamente asolado y devastado. Dios nos ha enseñado claramente que la razón de que la gente sufra por los desastres y enfermedades infecciosas es que desobedecieron las leyes de Dios y quebrantaron sus ordenanzas y el pacto eterno. Por esa razón, el reino de Israel se desvaneció a nada en un día. La clave para todo eran los mandamientos de Dios. Nunca debemos tomar a la ligera los mandamientos de Dios. En Jeremías capítulo 16, Dios también le dijo a Jeremías que si preguntaba, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? Entonces debería decir, se debe a que abandonamos
la ley de Dios. La misma lección aplica al mundo de hoy. Debemos tener en cuenta que cuando ocurren desastres como guerras, enfermedades y varios incidentes y accidentes, tienen algo que ver con los asuntos espirituales invisibles. Por eso, ¿qué dijo David? Dijo que amaba la ley de Jehová más que, ¿qué? Más que el oro puro. Él consideró los mandamientos de Dios más preciosos que el oro muy puro, que muchas personas aman y atesoran. Él tenía esa gran fe y correcto entendimiento. ¿No es así? Así que creo que los que aman a Dios y respetan los decretos, leyes y ordenanzas que Dios les ha dado, son las personas más fuertes del mundo y pertenecen al grupo más poderoso. Veamos Juan capítulo 14, versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, haced ¿qué? Guardad mis mandamientos. Amamos a Jesús y lo servimos como nuestro Salvador. Solo cuando sigamos todas las enseñanzas de Jesús, podremos entrar en el eterno reino de los cielos. Lo sabemos muy bien. Jesús ha reconocido a los que guardan sus mandamientos como aquellos que lo aman. Él dijo claramente: el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Leamos el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que aquellos que irán al reino de los cielos deben ser quienes guardan los mandamientos de Dios. Vayamos al versículo 24. El que no me ama, el que me ama, guarda los mandamientos de Dios, pero el que no me ama, ¿qué hace? No guarda mis palabras, los mandamientos de Dios. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto significa que los que no obedecen los mandamientos de Dios no pueden ir al cielo, ¿no es cierto? Jesús dijo: solo quien haga la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Todas estas palabras de Jesús son las palabras de Dios, son los mandamientos de Dios. Por eso Jesús dijo: si me aman, guardarán lo que os he mandado. ¿Qué clase de personas guardan los mandamientos de Dios? Veamos un versículo más, Apocalipsis capítulo 12. Hay personas que serán salvas en el último día. Capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan, ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Una de las características de los que no están del lado de Satanás, sino del lado de Dios hasta el final, es que siempre respetan los mandamientos de Dios y los guardan. El día de reposo que estamos guardando hoy es uno de los mandamientos de Dios. La Pascua también es un mandamiento de Dios. La regla del velo de la mujer es uno de ellos. El bautismo realizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo también es un mandamiento de Dios. Vivimos por todos estos mandamientos de Dios. La gente que toma ligeramente los mandamientos de Dios y se burla de ellos, desaparecerá por completo de la historia. Los mandamientos y las leyes de Dios tienen ese gran poder. Espiritualmente, es más importante que podamos ser salvos e ir al cielo que el establecimiento y la destrucción de un país. ¿No es así? Este importante asunto también depende de los mandamientos de Dios. Consideremos de nuevo este asunto. Creemos que Dios está con nosotros. La gente en el mundo está temblando de miedo ahora.
No obstante, nosotros nos sentimos muy animados por el hecho de que Dios está con nosotros. En lugar de temblar de miedo, cuando vemos estos desastres, tenemos que guardar el mandamiento de Dios totalmente. Haciendo esto, debemos prepararnos para ir al cielo. Prediquemos los mandamientos de Dios, incluyendo la Pascua, a nuestro prójimo, tanto como sea posible. Jesús dijo: si me amáis, guardaréis lo que os he mandado. Guiemos a nuestros familiares, amigos y vecinos a guardar el mandamiento del nuevo pacto que Jesús nos dio para poder ir al cielo juntos. Ahora, permítanme concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.